Voy a hacer a la hermana Sabdi Escamilla coanfitriona para Sí. que me ayude a silenciar cualquier micrófono por si yo no veo y también para que me ayude a dar acceso a la sala. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Y ahora sí voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde me meto? Ajá. ¿Ahí está bien, hermana? Sí. Sí, lo veo claramente. Ok. Pues bien, tratando de continuar en lo que nos quedamos, las excelentes presentaciones que tuvimos a bien escuchar de parte del hermano Martín. Vamos a ver que Jesús vivía lo que enseñaba. Y es una de las cosas en las cuales nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Yo te digo, hija, conforme le vayas cambiando, yo te digo. Y que Él es nuestro ejemplo. Es Jesús que pensemos en Jesús como maestro, ¿verdad? Y que gracias a Él, ¿verdad? Es que existe precisamente la educación cristiana y tú y yo pues hemos decidido, hemos elegido creer en Él también y compartir lo que nosotros hemos aprendido o experimentado por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos también que si pones la siguiente, que así como Jesús es la base bíblica de la historia historia de la educación cristiana, nosotros podemos saber que la palabra discípulo, ¿verdad? Es mencionada más de 200 veces en la Biblia. A Jesús se le llamó y se le conoció como maestro. Nosotros sabemos de Nicodemo, ¿verdad? Y si nosotros buscamos en nuestra Biblia, si la tenemos a la mano, en Juan capítulo 3, vemos que Nicodemo le llamó rabí, ¿sí? Maestro. Nicodemo le reconoció que venía por parte de Dios, pero aparte que venía como un maestro, ¿sí? Y no solo eso, sino que Jesús cumplió con ciertas cualidades. Ponme la siguiente, hija. Y estas cualidades que tenía Jesús, que tuvo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, es importante que también las tomes en cuenta y que las debes tú de descubrir dentro del ministerio de la enseñanza, del discipulado. Jesús, vemos como está la ilustración, que mostró habilidad en leer en la sinagoga. No cualquiera podía estar enfrente, tomar ese lugar y leer las escrituras. Sin embargo, él lo hizo y lo hizo con autoridad. Es importante que igual tú, al momento de estar enfrente de tus alumnos, de los niños, tú muestres una autoridad, pero porque conoces, sabes y has experimentado lo que estás compartiendo a los demás. Aunque no tenemos una constancia como tal, que Jesús hubiese escrito, digamos, algún libro, un folleto, si acaso una nota, definitivamente nosotros sí sabemos que él conocía de letras. De hecho, hay ahí un pasaje donde se menciona que Jesús escribió en el suelo, ¿sí? No sabemos exactamente qué fue lo que él pudo haber escrito, pero sí sabemos que él estaba familiarizado con las letras, ¿verdad? Y compartía. Jesús compartía su conocimiento con todos los discípulos. Y ya ahora nos toca a ti y a mí hacerlo igual de la misma manera. Ponme la siguiente, hija. Jesús creía en la enseñanza. Él creía en la enseñanza y conocía también, ¿verdad?
sobre las leyes, conocía sobre las tradiciones, conocía la naturaleza humana. Él podía discernir, ¿verdad?, los pensamientos y los sentimientos. Mi pregunta ahora para ti es, ¿tú conoces a tus alumnos? ¿Puedes decir que realmente conoces a tus alumnos cómo son, cómo piensan, cómo viven, quién los lleva al templo, si llegan solitos, si los lleva la abuelita, si van con los papás? ¿Cuál es la situación que el niño está viviendo? ¿Tú realmente conoces a tus alumnos? Es importante que te puedas preocupar por saber quiénes son, porque de esta manera tú vas a poder también exponer la palabra de Dios de una manera eficaz. Para este punto, nosotros podemos darnos cuenta que tal vez los escribas ya habían pasado a un segundo punto o a un segundo término, porque ahora lo que la gente deseaba, ¿verdad?, era escuchar a Jesús, porque su enseñanza tenía una cualidad especial. ¿Cuál era? Pues que su enseñanza era fresca, era pura, ¿verdad? Y era con autoridad. Entonces, vemos nosotros que Jesús mismo, ¿verdad?, estaba encarnando toda la verdad que él venía compartiendo y que él venía exponiendo. Pon la siguiente, hija, por favor. Vamos a ver que entonces Jesús, ¿verdad?, él era 100% lo que enseñaba. De tal manera que al momento que él exponía, que él decía, ¿verdad?, lo estaba viviendo, la gente lo veía, lo experimentaba, y por tal motivo la gente confiaba plenamente en lo que él estaba diciendo, confiaba completamente en Dios, inspiraba confianza en Jesús mismo. La pregunta es, ¿tus alumnos confían en ti? ¿Te escuchan con atención? ¿Están confiando que lo que estás diciendo, tú lo estás viviendo? Es importante que nosotros veamos el ministerio de Jesús profundamente y nos demos cuenta cómo era su andar, cómo era su caminar y cómo es que por esa razón lograba ese impacto, ¿sí? Por eso llenaba y transformaba vidas. Entonces, ¿cómo es que tú expones? ¿Cómo es que tú hablas? ¿Cómo es que tú transmites a los demás? Ponme la siguiente, hija. Y hace ya algún tiempo estuve de oyente en un curso de neurodidáctica, ¿sí? Estuve ahí tomando el curso y uno de los elementos de la neurodidáctica para la enseñanza es precisamente la motivación, ¿sí? Y al estar yo escuchando todo este tema de la neurodidáctica y el motivar y en fin, yo reflexionaba y pensaba y decía, caray, Jesús realmente cómo nos conocía, realmente cómo mostraba que él es Dios, ¿verdad? Y practicaba, ¿verdad?, lo que ahora aparentemente se está descubriendo, pero Jesús ya lo conocía, ¿verdad? Él utilizaba esta, llamémosle, nueva enseñanza neurodidáctica y la mostraba a sus alumnos o a sus discípulos, ¿verdad? Ponme la siguiente. Y vemos que Jesús conocía la naturaleza humana perfectamente de cada uno de sus alumnos. Sabemos que tuvo sus alumnos, que eran sus discípulos, ¿verdad? Y que a lo mejor, pues, no eran perfectos. Podemos nosotros leer en las escrituras, ¿verdad?, que a lo mejor, pues, eran faltos de entendimiento, igual a lo mejor como tú, como yo, tenían problemas, tenían sus ideas, ¿verdad? En fin, su temperamento. Y Jesús conocía a cada uno de ellos y cuáles eran sus temperamentos, que los dos eran tan diferentes. Y sin embargo, él formó un equipo
un equipo extraordinario con cada uno de ellos. A veces nos quejamos y decimos, ay, es que no puedo con este grupo. Es que a mí ponme en cualquiera, pero no me pongas con los principiantes, porque es el más latoso, no lo logro controlar, esos niños. Es importante que nosotros también nos pongamos a analizar y a conocer los temperamentos. El temperamento, y no es precisamente que el grupo sea indisciplinado o que el grupo no se pueda controlar. Lo que pasa es que tú como maestro desconoces los temperamentos y no sabes cómo organizar tu salón de clases para que puedas de alguna manera apoyar los temperamentos y entre ellos mismos pueda haber una armonía. Ojalá pudiera yo más adelante tener el tiempo para poder hablar ampliamente sobre los temperamentos de los niños y cómo es que nosotros podemos trabajar con ellos dentro del salón de clases de DNI. Bueno, principalmente vamos a ver que también los alumnos de Jesús pues eran adultos, ¿sí? Sí es verdad que eran adultos y que también pues eran hombres, varones, pero también había mujeres. También hubo mujeres en las cuales Jesús se acercó y también hubo niños, ¿verdad? Leemos que los niños se acercaban a él. Jesús habló a multitudes, se presentó a multitudes para compartir, pero también lo hizo en grupos pequeños, en células, ¿sí? Pero igualmente trabajó con ellos en lo individual. Tenemos personajes bíblicos en los cuales Jesús incluso fue a su casa y platicó con ellos. En lo individual, tú de la misma manera tienes que trabajar con tus alumnos en grupo, sí, pero también tienes que conocerlos individualmente. En una ocasión yo hice una dinámica en la escuela dominical y esta dinámica me llevó un poquito de tiempo porque no la hice a todos al mismo tiempo, sino lo hice casi como que por individual, tomaba 2 alumnos, dependiendo de los alumnos, ya fuera 1 o 2, y les entregaba yo una hojita, ¿sí? Con 4 o 5 preguntitas o 5 recuadros que ellos tenían que llenar. Preguntas básicas y muy sencillas. Lo único que yo quería era conocer a los niños, saber cómo se sentían, qué pensaban, qué estaban viviendo, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas es que yo les dije, si pudieras ponerte una máscara, ¿cómo sería esa máscara? Y los niños tenían que dibujar en ese recuadro la máscara. Por ejemplo, tú, piensa qué máscara te pondrías. Yo me sorprendí y hubo máscaras de todos. Hubo desde el superhéroe, ¿verdad? Que no faltó la máscara de algún superhéroe. Hubo quien dibujó un león, ¿verdad? Le gustaría ponerse una máscara de un león. Pero el que a mí más me impactó fue ese niño que dibujó la muerte. Una máscara de la muerte. Ahí inmediatamente empecé, ¿verdad? Mis sensores empezaron a moverse y a decir, algo pasa aquí, ¿verdad? Algo pasa con este niño. Después la siguiente pregunta que les di, tenían que dibujarse. Dibújate cómo te ves, cómo te sientes. Y encontré de todo, también desde niños que se dibujaron perfectamente, las niñas bien peinadas, con sus aretitos, sus sonrisas, zapatitos, todo muy detallados. Hasta hubo aquellos niños que únicamente dibujaban una silueta, hubo niños que únicamente dibujaron una cara triste, lágrimas. Así es como se dibujaron y eso te ayuda a ti para darte cuenta cómo se está sintiendo el niño en ese momento.
Y conforme fueron avanzando las preguntas, pues me di cuenta más o menos cómo es que los niños estaban viviendo. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te agrada? Y yo no faltaba el niño que decía, pues no me gusta que me manden a recoger mi recámara. Bueno, había quien decía, no, es que a mí no me gusta y estoy pensando, esta dinámica la hice para que ustedes sepan con niños de 8, 9 y 10 años. Decía algún otro, las tareas, que no le gusta mucho hacer las tareas. Pero había otros que decían que no les gustaba que les pegaran, que no les gustaba que les hablaran con groserías, que había otros que, en fin, que los lastimaban, ¿sí? Y generalmente pues eran esos niños que venían dibujando situaciones o compartiendo situaciones muy difíciles. Pero en el caso de este niño que yo les menciono, el que la máscara de la muerte y que lo trataban mal y etcétera, la última pregunta era, ¿qué es lo que te hace más feliz? Y desde los juguetes, desde el Nintendo, este niño puso que lo que le hacía más feliz era la escuela dominical. Imagínese usted ahí mi responsabilidad, que en ese momento yo sentí que tenía yo que hacer, que tenía yo que trabajar con ese niño en especial, que venía sufriendo situaciones, que él se haya puesto, que no pensaba más que en la muerte, pero el único momento donde él se sentía contento y feliz era en la escuela dominical. Entonces, yo quiero motivarles a cada uno de ustedes a que se involucren más con sus alumnos, a que los conozcan, que trabajen de una manera individual. A veces nos conformamos con dar la clase nada más. Y no, es ir un poco más allá, ¿verdad? Vemos que Jesús, igual en su enseñanza, él tenía un propósito. Ponme la siguiente, hija. Y el propósito, pues, era precisamente cambiar vidas. Él quería cambiar vidas. Nosotros de la misma manera, síguele, hija, debemos de que los niños busquen a Dios y que también nosotros les podamos llevar y conducir a recibir a Jesucristo como su Salvador. Podemos también, la siguiente, es hablar sobre las normas y las reglas sociales y sobre todo hoy que los niños están siendo bombardeados con tantas ideas que van dentro de los lineamientos de Dios, reforzando nosotros nuestras creencias y convicciones. Síguele, síguele, síguele. Y igual, el propósito también era entrenar, ¿sí? Entrenar al discípulo. Síguele. Entregar al discípulo para que él continuara con las enseñanzas. Ese era el propósito de Jesús al estar llevando, enseñando, inspirando a los discípulos. Y ese es lo que nosotros también debemos de hacer como maestros, como líderes, como discipuladores. Estamos nosotros preparando ahorita a los niños para trabajar en un ministerio. Nosotros acá en la Primera Iglesia somos de la idea de que estamos buscando los dones y el ministerio de cada uno desde la temprana edad. Así que si usted va a la Primera Iglesia, usted se va a encontrar niños que están dirigiendo, niños que están cantando en la alabanza, algunos que están participando en algún ministerio. ¿Por qué no? También usted va a ver niños que están dando clase de escuela dominical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se los estamos llevando, los estamos conduciendo, les estamos motivando, no lo están haciendo solo, ¿verdad? Obvio está alguien detrás de ellos que les está indicando y les está mostrando cómo es que debe de desarrollar ese ministerio, ¿sí? Y no nos gusta esperarnos a que ya
sea un joven, ¿verdad? Y poderle invitar a que venga a trabajar a tal o cual ministerio. Nosotros desde la temprana edad los empezamos a encauzar y ya, ¿verdad? El día de hoy podemos ver que están desarrollando, que están trabajando, que están dando fruto, ¿verdad? En ese ministerio. Entonces yo les invito igual a que ustedes vean los dones, vean los talentos de cada uno de sus niños y desarróllelos. ¿Sí? No los deje para mañana, no los deje para después. Usted desarrolle y conduzca a sus niños en el ministerio. Jesús utilizó diferentes métodos. Ponme la siguiente, hija. Y eran métodos que llamaban la atención, ¿sí? Él utilizaba desde una conversación sencilla, ¿verdad? Empezar conversando, como también utilizaba preguntas. Vemos nosotros en el Nuevo Testamento que hay más de 100 preguntas que hizo Jesús por medio del compañerismo, los discursos, las conferencias, ¿verdad? Ahí donde estábamos bien, hija, ahí. Pero sobre todo, vemos que una de las cosas que me llama la atención de la manera de enseñar de Jesús es que él utilizaba también las frases. Y yo puedo imaginarme, o quiero imaginarme el momento que cuando Jesús hablaba y decía, os digo, en ese momento como que todo el mundo se callaba, como que a lo mejor decían, oye, espérate, Jesús va a hablar, ¿verdad? O de cierto, cada que Jesús decía eso, espérate, el maestro va a hablar, cállate, y entre ellos se callaban y ponían atención. Utilizaba Jesús frases para llamar la atención y poder compartir métodos sencillos. Mi pregunta es, ¿tú ya tienes una frase? ¿Te has planteado tener una frase? Algo con lo que tus alumnos te identifiquen, que cada que escuchen esa frase digan, ay, sí, es Mimi, vamos a escucharla. Va a hablar, algo vamos a aprender. ¿Has pensado en alguna frase? Sería bueno que lo hicieras, que siguiéramos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que te identifiquen, que sepan que vas a decir algo importante, que vas a hablar del evangelio, ¿verdad? Jesús utilizaba un estilo sencillo, pero a la vez profundo. Enseñó lo desconocido, partiendo de lo conocido con un lenguaje entendido. Y a esto hoy le llaman neurodidáctica, fíjate. Así es como hoy le llaman. Y vamos a verlo. Vamos a poner un ejemplo. Ponme la siguiente. Dentro de la neurodidáctica hay un sistema, espérame ahí tantito, hay un sistema que se llama neurobiológico de la motivación para el aprendizaje o la enseñanza. Y este sistema se llama DAS. Vamos a ver el primero. ¿Qué significa la D? La D significa deseo. Esto quiere decir que tú al estar enseñando vas a motivar un deseo en el niño, en tu alumno, en tu discípulo, que va a llevar a una acción, ¿sí? Es la siguiente. Al tener esa acción, vas a lograr en tu alumno una satisfacción y esto va a llevar a un aprendizaje. Te lo voy a poner un poco más sencillo. Ponme la siguiente, por favor. Supongamos que llega un maestro, ¿verdad? A un salón de clases y llega con una tabla de sol. Y les habla y les explica los diferentes tamaños de sol que hay, de tablas de sol. Hasta donde yo investigué, creo que hay unas 10, ¿sí? Diferentes medidas, tablas, y hay otras 10 materiales de los cuales puede elaborarse una tabla. Entonces, imagínate que el maestro llega, ¿verdad? Y empieza a hablar del sol y de las ventajas y de lo que se disfruta y les muestra el sol. Pero
ahí está motivando a un deseo, ¿sí? Pero después, el mismo maestro se sube a la tabla y les empieza a decir, ¿verdad? La acción, cómo es que debe de subirse, cómo es que debe de mantener el equilibrio, ¿verdad? Y por qué no invite a lo mejor a algún niño a que en ese momento se monte en la tabla, ¿verdad? A una acción, que sepa qué es lo que está experimentando por medio de esta tabla. Y después, ¿verdad? Para poder lograr una satisfacción, lo lleva a experimentar realmente lo que es surfear. Imagínate, para el niño esta experiencia va a ser inolvidable. Va a aprender, va a saber, va a conocer. Y entonces de esta manera se logra una enseñanza. Jesús utilizó este método también, con algo bien sencillo. Ponme la siguiente, hija. Él tomó algo conocido, tan sencillo como el agua, ¿sí? Él llegó con la mujer y lo único que le pidió que fue agua, el deseo, ¿sí? Del agua. Ponme la siguiente, hija. Y después de algo conocido, ¿verdad? Lo lleva a que sepa a una acción lo que viene siendo el agua viva, que es la siguiente, hija. Y finalmente logra una satisfacción mostrándole que esa agua que se convirtió en agua viva ahora es la salvación. La siguiente. De una cosa tan sencilla, Jesús mostró, enseñó, condujo y llevó, ¿sí? Entonces, vemos que el mejor método que entre todo lo que el Señor Jesús enseñaba, ponme la siguiente, vemos que Jesús era un modelo. Él era un modelo en todo lo que hacía. Él hablaba, él experimentaba y él compartía. Fórmalo completo, hija, por favor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú vives lo que estás enseñando? ¿Realmente lo que estás compartiendo puedes decir lo que tú lo estás experimentando? Porque Jesús lo hacía. No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario porque vamos a cambiar de PowerPoint. Si no hay preguntas, hija, ¿me cambias el PowerPoint, por favor? Y quisiera que en este momento, o ahora sí tuvieran su Biblia a la mano, porque la vamos a utilizar. Hija, se ve como mocha la diapositiva. Digo, no sé si nada más yo o todos.
Hermana Alma, una pregunta en lo que las diapositivas nos las van a hacer llegar. Claro, hija, Ok, gracias. sí. De hecho, ya las tiene, pues como puedes ver, ya las tiene Noemí. Yo creo que acabando ahorita el tema, las comparte. Listo. Hermana, ¿sí la ve bien? Sí, ahora sí ya la veo completa. Ok. Sí, gracias. Ok, entonces, continuando. Jesucristo definitivamente es nuestro modelo a seguir, ¿sí? Y nosotros podemos leer en Juan capítulo 13, 15. ¿Quién me puede hacer favor de leer ese versículo? La palabra de Dios dice así, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así es, ¿verdad? Ejemplo es Jesucristo. Y así como Él hizo, nosotros vamos a compartir igual el mensaje. Ponme la siguiente. Y vayan buscando segunda de Timoteo 2, versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ajá. Vemos entonces que dice, encarga esto a otros idóneos. ¿Sí? Entonces vemos que tenían que ser personas que reunían ciertas características. Ponle, hija, por favor. Personas que reunían lo necesario y que estaban preparadas. Yo estoy segura que cada uno de ustedes que hoy está aquí reúne lo necesario y se está preparando, porque para eso es el curso, ¿verdad? El diplomado, para prepararnos y dar una mejor enseñanza. Y con ciertas cualidades. Por ahí escucho un ruido. Hombres fieles. Es Gabriela Nuño, que se apaga su micrófono, por favor. Ok, gracias. Ponme el que sigue. Con ciertas cualidades. Tú y yo tenemos cualidades, ¿sí? Para poder ministrar, guiar, ¿verdad? Y enseñar a los niños. Otra de las cualidades que debemos de tener es ser obedientes. Pónmela, hija. Y esto no es muy fácil, a veces no podemos ser unas personas obedientes, nos cuesta trabajo y más en el liderazgo, ¿verdad? Pero debemos de reunir estas cualidades, ser obedientes, oidores de la palabra, ¿sí? Que vivamos las enseñanzas, esto quiere decir que demos un buen testimonio. ¿Qué dice primera de Timoteo 3:7? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí. Buen testimonio de los de afuera. Porque parece mentira, pero a veces somos unos dentro y otros somos fuera. Y deje de eso, sino que se va a dar algún día el momento en que usted esté en el centro comercial o que esté en una plaza, que esté en un jardín, en un parque, no sé. Y alguno de sus alumnos lo va a ver. Va a decir, ahí va mi maestra, oh, ahí va mi maestro, oh, ahí va el pastor, ¿sí? Pero lo importante, ¿verdad? Es que cómo es que nos van a ver. Nos van a ver enojados, nos van a ver discutiendo, nos van a ver en algún lugar donde no sea correcto, que llevamos y entramos a dónde o que vamos saliendo de dónde. Es importante que demos un buen testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Saben ustedes que hay denominaciones en las cuales cuando se les va a invitar a trabajar en el ministerio
cualquiera que sea, pero pensemos en el ministerio infantil. Lo primero que hacen es que van y preguntan a los vecinos, oiga, y fíjese que venimos de tal iglesia y estamos pensando en poner a la hermana Alma como maestra o con tal cargo. ¿Cómo es como vecina? ¿Es buena vecina? ¿Se escuchan pleitos en la casa? ¿Le ha dado testimonio de que es hija de Dios? ¿Le ha compartido el evangelio? ¿Sabía usted que era cristiana para empezar? ¿Sabía usted que hay denominaciones que hacen eso? Imagínese, si nosotros hiciéramos eso, ¿nos llevaríamos alguna sorpresita? ¿Qué nos dirían los vecinos? O le van a decir, sí, yo sé que es cristiana, que comparte, yo he ido a la iglesia, me ha invitado, ¿verdad? No me avienta la basura, ¿verdad? Cuando barre. No sé, es importante que nosotros demos buen testimonio, ¿sí? Porque no sabemos el día de mañana y los niños van a estar ahí al pendiente, los mismos hermanos van a estar observándonos. La que sigue, hija, por favor. Y sobre todo, que cuando usted comparta, disfrute Jeremías 15:16, ¿qué es lo que dice? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Debemos de cuestionarnos si realmente nosotros disfrutamos y son por gozo las palabras de nuestro Dios. Y si con gozo nosotros también de la misma manera lo compartimos. ¿Sí? Ponme la siguiente, hija. Me gusta a mí siempre poner el organigrama de cómo es que está la dirección en cuestión de liderazgo, ¿sí? Vemos que de color naranja pues están los grupos, ¿verdad? Y que si hay que dirigirse a alguien, ¿verdad? En alguna situación pues deben de ir con el ministerio infantil, ¿sí? Con el director del ministerio infantil es con los que deben de acudir. Si el director del ministerio infantil no puede resolver, no está dentro de lo que él o ella puede hacer, bueno, entonces ya van con el presidente de la escuela del DNI, ¿verdad? Con el presidente de DNI. Y si no, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que también tenemos un pastor. O en el caso de la primera iglesia, tenemos nuestra pastora de educación. Yo hago hincapié en esto porque a veces como que la gente se brinca, ¿sí? Para nosotros es muy fácil brincarnos el liderazgo, ¿sí? Y no reconocemos que el pastor es el pastor, que el presidente es el presidente. Y a veces hacemos lo que queremos y no notificamos, no informamos, no decimos. Y debemos nosotros reconocer a dónde es que debemos de acudir, con quién debemos de hacer y para que se nos dé guía, se nos dé solución, se nos dé consejo, ¿sí? Con el liderazgo que corresponde. Pero yo sé que ustedes eso ya lo saben. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Una de las características o cualidades que también debe de tener el discipulador es que sea comunicador. Y vemos entonces, ponle a hija, que como lo dices, va a hacer la diferencia, ¿sí? Lo que eres comunica más que las palabras. Vuelvo a lo mismo, tu conducta, ¿sí? Jesús es lo que Jesús es, hace las palabras más efectivas. Nuevamente volvemos a recalcar o a remarcar el testimonio, habla con los hechos y no nada más con las palabras. Otra de las cosas que debes o cualidades que tú debes de tener es que debes de ser una persona arriesgada.
Hechos capítulo 5, 28, ¿qué es lo que nos dice y nos enseña? Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vemos entonces que aquí les habían indicado, ya les habían tomado presos y ya los habían libertado con la condición de que por favor no compartan el evangelio. Sin embargo, ¿verdad? Estas personas, estos discípulos fueron arriesgados y dijeron, ¿cómo que no? ¿Sí? Compartieron el evangelio. Nosotros de la misma manera vamos a compartir y vamos a hablar de Jesucristo y que nada nos lo impida. Ponme la siguiente. Una de las cosas que nos cuesta más trabajo son los cambios. Ahorita que nosotros estamos escuchando o tomando el diplomado, ¿verdad? Pues nos hablan acerca de cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo una evaluación de que, yo no he hecho esto, o, ok, voy bien, o voy a retomar tal o cual cosa, voy a adoptar, ¿sí? Pero a veces la gente no quiere estar abierta a los cambios, no quiere realizar ninguna situación diferente de lo que ha estado llevando hasta el día de hoy, aunque no le funcione, ¿sí? No funciona, lo que estamos haciendo no nos da resultado, pero lo vamos a seguir haciendo. No, ¿sí? A veces sí es cierto que los cambios cuestan trabajo, sugiere esfuerzo. Yo les invito a que si ustedes están deseando realizar algún tipo de cambio, experimentenlo un trimestre. No necesariamente todos los cambios van a ser buenos, pero diga, vamos a hacerlo este trimestre. Vamos a cambiar tal o cual cosa o tal dinámica o X. Si no le funciona, pues o regrese o busque otra, ¿sí? Pero no deje de experimentar y ver porque a final de cuentas todo esto le va a llevar a que usted tenga experiencia, que tenga usted conocimiento, que usted sepa, esto sí nos sirve, esto no nos sirve. Claro que va a sugerir un mayor esfuerzo, un trabajo extra, gasto, tiempo, pero a veces lo que pasa es que precisamente no queremos hacer ningún cambio porque no nos queremos mover de nuestro confort. No le quiero invertir. Pero la verdad, hermanos, es que estamos trabajando para el Señor. Y eso se nos olvida. ¿Sí? Que estamos nosotros y que el día de mañana vamos a dar cuentas de nuestro ministerio. Algo que nos debe de quedar súper bien claro es que no somos niñeras. Y me ha tocado ver que llegan las hermanas y dicen, ¡ay, le encargo a mi niño! Tal cual, ¡ay, se lo encargo! Yo quiero ver que una mamá vaya a la primaria y le diga a la maestra, ¡ay, se lo encargo! ¿Verdad que no? No. Las hermanas creen que nosotros somos las niñeras en ese rato en el que ellas van a escuchar la palabra. Porque díganme alguna de ustedes si hay a lo mejor ahorita me van a sorprender, ¿verdad? Y me van a tapar la boca. Pero alguna mamá cuando va y recoge a su niño le dice, ¿lleva tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de tarea? Pero en la primaria, ¿qué tal? Maestra, ¿cuál es la tarea? ¿Qué tengo que traer para mañana? Fíjese, con nosotros damos 8 días para la tarea. Dejamos tarea. Digo, espero que dejen tarea, ¿verdad? Es la práctica de la enseñanza. Esa es, nosotros debemos de dejar tarea todos los domingos, porque van a practicar lo que se les enseñó en la escuela dominical, ¿verdad? Y al siguiente domingo se pregunta por la tarea y se le pregunta dependiendo de la edad desde los papás. Si los papás se sentaron con los niños chiquitos a hacer la tarea de la escuela dominical. Y lo que pasa es que los papás, ellos creen que nosotros nada más nos encargamos de cuidar a los niños. No somos niñeras, hermano. Somos maestros, somos discipuladores. Y eso debe de quedar claro con los papás, pero eso es responsabilidad de usted. Usted debe de decirle al papá,
Aquí trabajamos de esta manera. El niño hizo esto, lleva tal cosa de tarea, le encargo, por favor. El niño aprendió, se lo puede repasar. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Y que los papás sepan que nosotros no somos cuidadores, somos discipuladores. Ponme la siguiente, hija. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Si lo hay, ahorita es el tiempo, si no, ya no. Hermana, sí, nada más un comentario. Sí. Oiga, y eso sí es que las mamás se acercan a ir al salón por los niños, ¿eh? Esa es otra cosa, porque igual se termina y, y no sé, en la plática, en sus cosas, y ni por el niño se acercan, como dice Mandan usted. a los hermanitos por los niños. Y si es que, si es que mandan en nuestro Y caso, dependiendo de la edad, pues los niños se ajá, salen todos del salón y tan, ¿verdad? en nuestro caso, más bien a lo mejor no se ha tenido la costumbre, es como que se termina y se salen a veces que no terminamos la manualidad o estamos trabajando para terminar, digo, ni así a veces se acercan las mamás y digo, híjoles, ¿no? Como usted dice, ni modo que en la escuela los dejen, si no sale el niño están preocupadas que las dejen pasar. Claro. Yo creo que sería bueno implantar eso, lo digo en mi iglesia, que no se tiene el hábito de ir por el niño al salón, sería bueno acostumbrar a los que tienen que acercarse por por el niño ellos. al salón. Entonces es disciplina, hermana. Ah, ok. Es disciplina y es enseñar a los papás, ¿verdad? Sí, porque Es luego por como eso que, lleva el nombre también de escuela dominical, no sé por qué se lo quitaron. Pero, a final de cuentas nosotros estamos enseñando, estamos discipulando y como dice usted, debe de haber una responsabilidad también por parte de los padres, ¿verdad? En la educación espiritual de sus hijos. sí, porque luego como que, ay, los dejé, pues hay que me los echen para afuera. Ay, que cuando me se los echen para termine. afuera y hay que me los cuiden, o si no, no los traigo. Digo, porque hay la otra también de que no, Ajá, el niño sí. no quiere ir, pues no se lo llevo, No, ¿verdad? sí, por eso me gustó ese comentario y digo, sí, sería bueno como comentarlo en mi iglesia y que se haga como un hábito, una costumbre, una educación Claro. de recoger a sus niños. Es mi comentario, hermana, gracias. Gracias a usted, hermana. Y para ahondar un poquito más en esto, y quiero compartirles una experiencia con una persona igual, una mamá. Si el niño no quería ir, el niño no, la mamá no lo mandaba. Y entonces ahí también es el trabajo del maestro, ¿sí? Yo iba y me acercaba con ella, le decía, lleva al niño, mira que es bueno, mira que, ay, pero es que no quiere. Le digo, pues sí, no quiere, pero vas a ver que va a traer fruto y vas a ver, y si no, tú te vas a dar cuenta de que te equivocaste, porque tú eres la que manda, no el niño. Tú estás dándole el alimento espiritual, llevándolo a la clase, estás haciendo tu parte. Luego no vengas llorando. Así le dije yo. Pasó el tiempo, el niño nunca fue. Contadas fueron las veces que fueron 2 niños que tiene. Bueno, ya ahora son hombres. Pasó el tiempo y como era de esperarse, en la adolescencia, la juventud, ella regresó a la iglesia llorando por sus hijos, porque sus hijos andaban en malos caminos, porque sus hijos tal y cual cosa, y pidió oración y venía acabada ella. Y yo me acerqué y le dije, estoy llorando. Y ella derramó sus lágrimas y me dijo, Alma, si te hubiera hecho caso, tú me dijiste. Y no lo hice. Yo ya no le quise decir más. Ella misma reconoció y se dio cuenta la importancia que es llevar a los niños, pero desgraciadamente demasiado tarde, ¿verdad? O lleva a los nietos, y eso me da gusto. Hermano Martín, dígame usted, tiene la manita levantada. Hermana, Dios les bendiga. En el caso de nosotros, en nuestra iglesia no hay ningún niño,
nunca nos ha pasado a mi esposa y a mí enfrentarnos a esa situación del padre de familia o los padres de familia. Todos los niños que van llegan solitos, son de fuera, de personas que no asisten a la iglesia. Entonces, yo veo cómo los niños llegan, en especial, uno de esos niños es de nombre Diego y sus dos hermanitos gemelos. Llegan con aquella alegría que ha de cuenta que hasta se tuvo que cambiar la hora de clase y extender un poquito más de tiempo por causa del gozo que él lleva al ir a la iglesia. Y ahora, últimamente, su mamá se está acercando ya a la iglesia. Para nosotros sí ha sido un reto, hermanas, porque si fueran hermanos, a lo mejor, vamos a decir, comprenderían un poquito más en cuanto a la disciplina de los niños, pero gracias a Dios no estamos batallando en ese aspecto. ¿Por qué? Porque son personas que solamente mandan sus niños y pues ellos llegan solitos al templo. Y así es como estamos nosotros trabajando aquí en la iglesia del Nazareno de Cárdenas. Gracias a Dios. Esa es una bendición, hermano. Yo esta semana platicaba con una hermana que también me decía, es que son niños nuevos, son niños que desconocen, digo, es el mejor grupo. El mejor grupo son precisamente esos niños, porque esos niños lo que usted les diga lo van a aprender, lo van a disfrutar, porque lo desconocen. En la iglesia es donde sufrimos más y batallamos más porque el niño luego dijo, yo ya me lo sé. Ay, no, sí, ya lo conozco, ya me lo platicaron. Ay, te equivocaste, te faltó esto, ¿sí? Pero ese grupo que usted menciona, hermano, es el mejor porque usted le va a dar todo fresco, le va a dar todo nuevo, pero ¿sabe qué? Es precisamente la manera en la que usted va a trabajar y usted lo va a presentar, lo que a él lo va a cautivar y va a lograr lo que está logrando, que vengan los papás, que se salven las familias, y es por medio de los niños que se logra este objetivo. Su iglesia va a crecer, hermano, en el nombre de Dios, y va a ser gracias a los niños que traen a la familia, precisamente. Ojo, lo mismo pasa dentro de la iglesia. Si no tenemos niños o adultos en la iglesia, es porque los niños no quieren ir. Si el niño se aburre, si al niño no le gusta, si el niño no jala al papá a las 10 de la mañana a ir porque quiere estar en la escuela dominical, el papá no llega. Y no llega porque el niño no se quiere levantar, porque el niño tiene flojera. Jala, de tal manera que el papá llega a las 11 al culto, porque esa es la manera que él pudo levantar a los niños y poderlos llevar. Pero si un niño está interesado, el maestro se prepara, el maestro motiva, el maestro está entusiasmado con la enseñanza, el niño va a querer estar antes de las 10. Y levanta al papá, y levanta a la mamá, y jala a toda la familia, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos. Por eso es la importancia de que nosotros nos preparemos, de que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que seamos instrumentos útiles dentro del ministerio. Hermanos, ya se dan cuenta que soy un chillona, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con una parte bien importante que es la lección bíblica. A veces, ¿verdad? Y a lo mejor para algunos parezco repetitiva en estar haciendo hincapié en la lección bíblica y que no demos historias bíblicas. Lección bíblica. Ponme la siguiente, hija, por favor. Y es que hay que diferenciar entre historia y lección, y a muchos les cuesta trabajo. Están dando historias. La historia como viene tal cual en la Biblia la están compartiendo, y lo que nosotros debemos de hacer como discipuladores es precisamente dar lecciones bíblicas, que es la historia, pero dar además una aplicación para la vida personal del niño, el alimento espiritual, lo que la palabra de Dios quiere decirle al niño. Y eso a veces no lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ponme la siguiente. Yo le llamo estudio de la lección. Y quisiera que ahorita ustedes abrieran sus Biblias o sus celulares, lo que ustedes tengan a la mano, y hagamos una lectura muy conocida de Marcos capítulo 5. No sé, hija Tzaddi, tú que lees muy lindo, ¿me quieres hacer el favor de leer
del 21 al 24 y luego te brincas del 35 al final. ¿Sí puedes, hija? Sí, claro que sí. Marcos 5, del Es 21. Marcos capítulo 5, del 21 al 24 y luego te Ok. brincas del 35 al final. Ok, dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y después del 24, De ahí hasta el 35. ok, del 24 al 35 dice. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Del mismo capítulo del 35, el versículo 35. Perdón. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hasta abajo hasta el final. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. De comer. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dan un material, ¿sí? Puede ser a lo mejor algún libro que es como una guía donde viene el pasaje, a lo mejor viene algunas actividades como sugerencia, etcétera. Yo quisiera que en verdad ese material fuera para nosotros una guía, ¿sí? De lo que debemos de dar. Pero al preparar nuestra lección bíblica, nosotros la vamos a preparar única y exclusivamente y directamente de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mi guía me dice que tengo que preparar mi lección de Marcos 5, 21, a lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos una primera lectura. En esta primera lectura vamos a sacar los personajes que vienen ahí. Alguien que abra su micrófono y me diga cuáles son los personajes que vienen, que ahorita usted percibió que vienen en esta lectura. ¿Quiénes serían? ¿Sí puso atención a la lectura? Sí, sería ¿Qué Jesús, pasa? la multitud, los Sí. principales de la sinagoga, Jairo. Bien. La niña, la Ajá. madre. ¿Sí? Sí, era la hija, la mamá, Ok, Jesús, muy bien. Pedro, Entonces Jacobo. vemos nosotros que vamos a sacar un listado de personajes. Y vamos a ver primero quién es mi personaje principal. ¿Sí? Fuera de Dios, fuera de Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿quién es el personaje principal? En La este niña. caso vamos a ver que el personaje principal, ¿quién es? La niña, Pues no, ¿no? Jairo, porque es la Ok, persona que acude que a se Jesús. postró a los pies. Ujú. Exacto, entonces cuando la persona que busca a Dios, que busca a Jehová, que busca a Jesús, es mi personaje principal, ¿sí? Entonces, investigo quién es Jairo, qué hacía, cuál era su trabajo, porque ¿qué cree? Que cuando nosotros vamos a dar la lección, el niño me va a preguntar, ¿y qué hacía Jairo? Y dice que el principal, ¿y qué era eso?
¿Y cómo? ¿Y cuándo? Si usted no se preparó, si usted no investigó, pues no va a saber contestar. ¿Sí? Entonces usted necesita saber bien quién era cada uno de los personajes que lo acompañaron a Jesús. ¿Por qué siempre lo acompañaban? ¿Sí? Todo eso que pudiera, los niños preguntan lo que menos nos vamos a imaginar. Y si nosotros no nos preparamos, pues no vamos a saber qué contestar. Entonces, sacamos nuestra lista de personajes, los investigamos y vemos quién es mi personaje principal, Jairo. Hacemos una segunda lectura. Como no me contestaron, no vi muchas manitas levantadas, solo la hermana Areli, le voy a pedir a la hermana Areli que si ella me quiere hacer favor de leer otra vez. Vamos a leer otra vez el mismo pasaje. Marcos 5, 5. del 21 al 24, y de ahí me paso a ¿cuál? Al 35. Al versículo 35 y lo lee hasta el final. Sí, la palabra de Dios dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Pues, ya de ahí me voy al 35, ¿verdad? No, dice, y fue pues con él y le seguía una gran multitud, le apretaban y luego al 35. Ajá. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan y el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echándolos fuera todos, tomó al padre, a la madre, a la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Muy bien. Entonces, ya que nosotros realizamos esta segunda lectura, vamos a obtener todos los lugares que menciona la lectura. ¿Qué lugares mencionó? Junto al mar. Junto al mar. Hermano, ¿y usted tiene idea de qué mar era ese? Se quedó mudo el hermano Martín. ¿Alguien tiene idea de cuál mar es ese? No, porque no lo menciona. Pero ¿qué tal que el niño me pregunta? ¿Y qué mar era? ¿Qué tengo que hacer? Pues para eso es. Tengo que investigar, me voy para atrás, leo, ¿verdad? Y me doy una idea de dónde viene Jesús, ¿sí? Y vemos que habla del otro lado del mar, ¿verdad? De Gadara. Y ahí me voy a dar cuenta de dónde es que venía Jesús y cuál fue el lugar y a dónde llegó. En fin, hago toda una investigación de lugares. ¿Qué otro lugar menciona? La casa de la niña, ¿sí? En fin, dice ahí también que incluso el principal de la sinagoga, una sinagoga. Voy a hacer una investigación, saco todos los lugares, que yo tenga todo bien claro, que no haya duda de nada para que si me preguntan, yo poderlo
contestar. Hago una tercera lectura, no la voy a hacer ya porque creo yo que ya ahorita a ustedes les quedó más o menos claro, ¿verdad? El pasaje. ¿Pudieran decirme en cuestión de tiempo qué datos es los que yo voy a sacar ahorita? La edad de la niña entra como el tiempo. La edad de la niña. Pues ahora sí que sí me vas a poner como que a sufrir. ¿Cómo puedo hacerle para sacar la edad de la niña? Pues se dice que tenía 12 años. 12 años. Bueno, pero... ¿O a qué te refieres con el tiempo? Es que no, No, me yo queda me claro. refiero ahí en el cuestión del tiempo, por decir, ¿en qué año? En Antiguo Nuevo Testamento. Si menciona alguna hora, si menciona si hace frío, si hace calor, ¿sí? Va a haber oportunidades en las cuales nosotros podamos decir que supongo yo que hacía calor, ¿sí? No vamos a inventar, porque lo que nosotros digamos, eso debemos de tenerlo bien claro. Lo que nosotros digamos, y que no está bien, o que no está escrito, pero que nosotros suponemos por lo que se está dando, nosotros vamos a decir, yo supongo que pudo haber sido en tiempo de calorcito, o yo supongo que tal o cual, ¿sí? Porque lo que nosotros decimos, el niño va a la casa y dice, la maestra dijo, la maestra mencionó y yo lo aprendí así. Y ahí es donde va a estar el error. Por eso es que les digo que debemos entonces investigar todo, ¿sí? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuáles son los personajes? Que si es el Nuevo, que si es el Antiguo Testamento, etcétera. Y esto me va a llevar entonces a hacer un resumen, ¿sí? De eventos, que sería en una cuarta lectura. Un resumen de eventos de, digamos, de aquello que a mí se me pudiera olvidar. Vamos a hacer un acordeón, pudiéramos pensar, que a lo mejor se me olvida, se me hace muy complicado, principal de la sinagoga. Entonces, voy a escribir a lo mejor en alguna hojita, ¿sí? Voy a poner aquí mi acordeón de principal de la sinagoga Jairo, que es lo que a mí se me puede olvidar. Quiero, por poner un ejemplo. ¿Y qué voy a hacer yo? Cuando yo estoy enfrente del alumno, voy a utilizar siempre mi Biblia. Al exponer, voy a exponer con mi Biblia en la mano, la palabra de Dios, ¿sí? Ya los niños llegarán a la adolescencia, a la juventud, y que a lo mejor entonces utilicen su celular para buscar los pasajes. Pero mientras nosotros, que ellos vean que lo que les estamos enseñando es de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, cuando yo estoy enseñando y que hubo algo que se me atoró, pero que sé que lo traigo escrito, entonces lo leo. El niño va a ver que yo volteo a la Biblia y que estoy buscando en la Biblia. Aunque en realidad lo que tengo aquí es mi acordeoncito de esas palabritas que se me pudieron, o datos que se me pudieron haber pasado, ¿sí? Es una recomendación que yo hago, que los niños guarden la imagen de ustedes mostrando y enseñando de la Biblia, porque hay quienes enseñan con el manual, con la guía. Y eso no es, ¿sí? No es correcto que el niño tenga la imagen de la maestra enseñando de un librito que sabrá Dios qué librito era, ¿sí? Es mejor que el niño guarde la imagen de usted con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué me iba a decir, hermana Liana? Bien, hermana, sí, en relación del tiempo, vamos a comentar si también encajaba, por ejemplo, del milagro que hizo Jesús, me refiero a si fue de manera inmediata, en este caso, ¿verdad? Podemos verlo, ¿verdad? Que fue, pues, inmediato a la petición de Jairo, después de incluso hacer el milagro de la mujer del flujo de sangre, pero por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, pasaron 4 días,
¿verdad? Es para claro, hacer claro, va a depender de cada situación, de cada pasaje, de cada lección, el tiempo que usted va a utilizar. ¿Sí? Lo va a apropiar. Y me parece muy bueno su comentario, nunca lo había visto yo así, fíjese, el que respondió rápidamente en esta ocasión. Me parece muy bien. Entonces nos vamos, muchas gracias, hermana Eliana. Entonces vamos a, como les comentaba, los eventos. Usted va haciendo un resumen de aquello que usted crea que se le puede olvidar. Y eso nos va a llevar al clímax. Yo le llamo clímax a la parte más importante, el versículo que yo quiero que el niño se lo lleve grabado en su mente y en su corazón. De acuerdo a la lectura, dígame cuál sería ese versículo que usted quiere que el niño se lleve. Alguien que voy a escuchar 3 personas que me digan cuál es el versículo. ¿Podría ser donde resucita la niña? ¿Qué número de versículo es, hermana? Dígame el versículo. Ay. 5:41, ¿será, el hermana? 41, tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Hermana Areli, ese es su versículo, el 41. Hermana Liliana, ¿usted dijo que también es el suyo? Ay, pues también Sí, el sí, hermana, 42. también lo refiero. Ok, ¿alguien tendrá algún versículo diferente o nos quedamos con el 41? Almeida Guzmán. El 36. El 36. Bueno, sería ya en la parte última, pero es importante, pues, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Bueno, la hermana, para ella, el importante es el 36. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién fue? Martín, hermano Martín. Para mí ahí donde ya nuestro Señor la obró, donde dice, ay, se me fue. ¿Qué número es? Aquí, en el 42, dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero ahí lo que yo rescataría es, y luego la niña se levantó y andaba. Bien, fíjese, y pongamos mucha atención en esto también. Es bien importante el versículo que nosotros vamos a elegir como el versículo clave, el clímax, lo importante. Al menos en este pasaje, sí, bueno, sabemos que la palabra de Dios podemos sacar mucha enseñanza y podemos sacar, conocer muchos puntos, pero como primera enseñanza, podemos nosotros decir que el clímax o la parte más importante es precisamente ese, el versículo 42. Porque aunque mis hermanas me dicen que el versículo 41, cuando le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, ese no es tan importante, porque qué tal que le pudo haber dicho 4,000 veces, niña, a ti te digo, levántate, y la niña no se levantó. Lo importante es el 42, donde dice, y la niña se levantó. Y es lo que yo quiero que mis alumnos se lo lleven en su mente y en su corazón. Que Dios levantó a esa niña, que Jesucristo les dijo las palabras, y la niña se levantó. ¿Sí? Ese es el clímax y la parte más importante. Y en la cuarta lectura, como les mencionaba, también vamos a tener la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? ¿En qué versículo? Lo vamos también a ver en versículo. El clímax viene siendo, la conclusión viene siendo el final. Entonces, lo vamos a dejar con el versículo 43. ¿Por qué necesitamos una conclusión?
A veces hay maestros, ¿sí? Que dan su lección y se olvidan de los personajes. Y dejaron a los discípulos caminando y sabrá Dios yendo a dónde. Y no aterrizan la idea concreta y el niño se queda con dudas. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Y a dónde llegaron? ¿O a qué fin llegaron? Entonces, es importante que nosotros tengamos como que el final, el versículo final del pasaje con el que vamos a terminar nuestra lección bíblica. En este caso, es que, y pidió que le diesen de comer y que no le dijeran a nadie. Obviamente no obedecieron porque hasta el día de hoy nos enteramos de lo que sucedió, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos y le comuniquemos al niño, esto pasó, la niña sanó y pidió que le diesen de comer y que no lo comentara. Y termina nuestra lección. Después de la parte importante del clímax, tenemos que terminar muy rápido, porque lo importante queda descubierto y el niño en ese momento se empieza a distraer. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la edad del niño. No podemos dar clases, y me ha tocado ver, que a niños de 5 años les quieren dar clases de 10, 15 minutos, lecciones. No, tenemos una regla del 1 por 1. Si el niño tiene 5 años, no nos vamos a tardar más de 5 minutos en presentar nuestra lección bíblica, porque después de eso el niño se enfada, el niño se distrae. Y lo mismo pasa cuando revelamos el clímax. En cuanto revelamos ya la solución, lo importante, el niño se empieza a distraer. Por eso es que terminamos rápido nuestra lección y continuamos con lo que sigue dentro de nuestro programa que ya tenemos elaborado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, ponme la siguiente, hija, por favor. Tenemos lo que vienen siendo partes de la lección. Es bien importante que nosotros preparemos una introducción. Si usted es de los maestros que dicen, siéntense bien, guarden todo, los brazos cruzados, porque va a empezar la clase, pues ahí ya la arruinó. Porque el niño en automático dice, si él estaba dibujando, si él estaba cantando, si él estaba en otra actividad, y usted dice, ya, cállese, no se mueva. ¿Sí? Como que en automático la naturaleza del niño es como que no quiero, es el rechazo, y más si es un maestro que no se prepara, ¿verdad? Pero como usted es un maestro que de ahora en adelante se va a preparar todavía más, entonces va a preparar una introducción a su lección. Una introducción que tenga que ver con el tema que usted va a exponer, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando era joven, que vivía con mis papás, vivían mis papás en un departamento y era el último departamento de tres niveles de departamentos. Mis papás vivían en el último y el baño tenía una ventilación que daba para la azotea, una ventana que daba para la azotea. No sé si me explico, ¿verdad? Ventilaba y daba para la azotea. Entonces, en una ocasión, yo me iba a meter a bañar, ¿sí? Pero yo no sé si a usted le ha pasado que siente como que alguien lo está observando, siente la mirada de la persona y a veces hasta se siente uno incómodo porque como que siente que alguien lo ve. No sé si le ha pasado a usted en alguna ocasión que está en algún lugar y dice, ay, alguien me está viendo porque ¿quién será? ¿Quién será? Me siento que me están poniendo la vista. A mí me pasó lo mismo. Estaba yo en el baño y sentía que me observaban. Y dije, bueno, pues estoy sola en el baño, no pasa nada. Y empecé a quitarme los zapatos y a quitarme los calcetines, pero me sentía realmente incómoda, ¿sí? En fin, llegó el momento en que yo empecé a desabotonarme la blusa. Cuando escucho unas risitas, en automático, volteé, ¿verdad? A la ventana que daba de la ventilación y ahí observo que estaban 2 niños
viéndome por la ventana, ¿verdad? Estaban escondidos según ellos, pero les causó mucha risa. Y eso fue lo que los delató. Yo inmediatamente, en automático, pues me dio mucha pena. Me cerré mi blusa, me sentí muy mal. Yo creo que de la misma manera se sintió Betsabé cuando ella se enteró que el rey David la observaba cuando ella se bañaba. Y continuó con mi lección. Y así como ustedes los tuve interesados en lo que a mí me sucedió, imagínense los niños. No les digo, ¿verdad? Vamos a empezar la lección, hago una introducción. No necesariamente tiene que ser una explicación o un relato como lo acabo de hacer yo. Puede ser alguna dinámica, algunos mopeds, algún pequeño drama, ¿verdad? Que no me lleve más de 1 minuto como ahorita lo acabo de hacer, pero que sí llame la atención. Al momento que usted capta la atención de los niños, entonces ahí es cuando usted va a dar su lección bíblica. Para eso nos sirve la introducción, damos nuestro desarrollo de eventos, nuestro clímax y la conclusión. Entonces, de ahora en adelante, usted piense en una introducción para cada lección. Ponme la siguiente. Vamos a hacer un análisis, ya que nosotros tenemos nuestra introducción, ya tenemos nuestras 4 lecturas y todo, entonces vamos a hacer un análisis, que este último punto que vamos a tocar el día de hoy, nos va a cambiar la historia en lección bíblica, ¿sí? Y vamos a preguntarnos, ¿cuál fue el pecado, problema o enfermedad de mi personaje principal? En este caso, ¿quién era mi personaje principal cuando hablamos de Marcos 5? ¿Quién dijimos que era? Quiero ver si estamos despiertos todavía. Jairo. Jairo. Muy bien. Entonces, dígame, ¿Jairo tenía pecado, tenía problema o tenía enfermedad? Problema. Problema. ¿Estamos todos de acuerdo que tenía un problema? Sí. Ok. Sí. Bien. Sí, efectivamente. Jairo tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Pues que su hija estaba enferma. ¿Sí? Entonces, nosotros nos va a servir el cuestionarnos de esta manera para poder nosotros ubicar la situación y hacer un comparativo o llevarlo a la vida personal del niño. Por ejemplo, si en este caso yo estoy hablando y diciendo que Jairo tenía un problema, que su hija estaba enferma, entonces voy a hacer la aplicación en ese momento. En ese momento me salgo de la lección y digo, posiblemente el día de hoy tú también tengas un problema como Jairo, ¿sí? O a lo mejor hay alguna situación podemos mencionar, de pecado, o a lo mejor hay algún enfermo en tu casa, ¿sí? Tal vez tienes un problema como Jairo, en ese momento tenía un problema, que su hija estaba enferma, y continuó con mi lección. Esto es, nosotros de esta manera vamos a estar incluyendo al niño en el pasaje. No nada más era un problema, o no nada más era un pecado, o no nada más era una enfermedad del personaje que nosotros estamos relatando, sino que también el día de hoy, en este momento, el niño está viviendo cualquier tipo de situación, ¿sí? De enfermedad, de pecado, y lo estamos incluyendo. Después hacemos la segunda pregunta. ¿Dónde se ve que Dios le ama? ¿En qué versículo usted me puede decir que se muestra el amor, en este caso de Jesús, por Jairo? ¿En qué versículo? Hermana, por ejemplo, yo veo en 3, en donde le dice que lo siga y dice que Jesús se fue con él en el 24 porque deja a todo, ¿no? O sea, lo está siguiendo a toda la gente
y los deja a todos para irse con Jairo. Ahí yo veo que Dios lo ama primero. En otro es cuando le dicen, tu hija ya se murió, en el 36, y Jesús le dice, no tengas miedo, cree nada más. Y pues la última, cuando le habla a cuando la niña, bueno, también cuando le habla a la niña, porque le habla con mucho cariño, pero esa no es al personaje principal. Y en el 42, cuando la niña se levanta porque ya resolvió el problema de Jairo. Así es. Bueno, estoy de acuerdo contigo que sí puede ser el 24, de donde dice que fue con él, ¿verdad? Pero para mí viene siendo el 36, ¿verdad? Donde le dice, no temas, cree solamente, ¿sí? Ahí le está mostrando su amor a Jairo. Yo estoy contigo. Me imagino yo que a lo mejor Jesús pudo haberle tocado el hombro, ¿verdad? Pudo haberle dicho, no temas, tranquilo, ¿verdad? Cree solamente, vamos para allá, ¿sí? No pasa nada. ¿Y sabes qué? De la misma manera que Jesús en ese momento amaba a Jairo, de la misma manera te ama a ti hoy, Juanito, Pedrito, Lucía, no sé, los nombres de sus alumnos. Ahí nosotros también vamos a incluirlos dentro de la historia, dentro de la lección bíblica. Les decimos, tienes un problema, ¿sí? A lo mejor tus papás están discutiendo, a lo mejor tu papá se quedó sin trabajo. Si nosotros hicimos nuestra tarea, investigamos a nuestros niños, sabemos, ¿verdad? Que Lucía, sus papás están divorciando. Entonces vamos a decir, no vamos a decir Lucía, ¿verdad? Obvio no, pero sí vamos a decir, tal vez alguno de ustedes tenga algún problema de que los papás están peleando, ¿sí? Pero ¿qué crees? Así como Jesús amó a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente, las mismas palabras te dice a ti, no temas, cree solamente. Y continuamos con nuestra lección bíblica y llegamos a lo que viene siendo la solución al problema, al pecado o la enfermedad, que es igual a clímax, o sea, el punto más importante, lo que yo quiero que el niño se grabe, que ya lo sabemos que es el versículo, ¿qué les dije? 42. 42. Entonces, ahí llegamos y cuando dice, y la niña se levantó. Una de las características que debe de llevar el clímax es que debe de ser muy llamativo, que debe de ser explosivo, bueno, yo diría que inolvidable, ¿sí? Que incluso tengamos un cambio de voz. A veces escuchamos maestros, ¿verdad? Que tienen el mismo tono de voz, que duerme, que a lo mejor hasta cierto punto cansa. Y los niños por eso no quieren ir, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener estos cambios de voz y decirle, y entonces le tomó la mano y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué crees? Y la niña se levantó, la niña volvió, ¿sí? Entonces hacemos algo espectacular. Dios solucionó el problema de Jairo, Jesús solucionó el problema de Jairo. Hoy tu problema puede quedar solucionado. Así como lo hizo con Jairo, lo puede hacer contigo el día de hoy. Si ustedes se fijan, nosotros al estar haciendo estas lecciones bíblicas, es como si estuviéramos haciendo mensajes o predicaciones. Me parece como que escuchamos al pastor. ¿Sí lo han notado? El pastor lleva lo mismo, hace lo mismo al dar su mensaje. Da el pasaje y lo lleva a la congregación y luego vuelve a regresar, habla del amor y lo vuelve a llevar a la congregación y luego da la solución, da la reflexión y lo lleva también igual a la congregación. Nosotros hacemos lo mismo con los niños. Les enseñamos igual de la misma manera. ¿Sí lo percibió usted? Espero que sí. Entonces, esto es lo que hace la diferencia de una historia a una lección bíblica, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar lecciones bíblicas. Que los niños no solo tengan conocimiento,
sino que también tengan un alimento y fortaleza espiritual, que es lo que nosotros les vamos a dar. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Alguna retroalimentación? Ahora están muy callados, hermanos. Hermana, pues nos va quedando muy claro todo lo de cómo Espero preparar que sí, las porque con el clases. hermano Martín ustedes estaban bien participativos. No la dejaban ni dar la clase. No sé, me pongo nerviosa porque digo, igual y no les está gustando, igual y no están aprendiendo, o qué es lo que está pasando. No, hermana, en lo personal, pues aprendí mucho porque nos deja muy claro el cómo preparar la lección, que sí, a lo mejor a veces damos por ahí como historias. Entonces me gustó eso que dijo, que aplicarlo hacia el vivir del niño ahorita, en la actualidad. Entonces yo en lo personal muy interesante, y por eso estuve ahí media preguntona, y aunque me equivocara, pues para aprender más, hermana. Gracias. Bueno, hermana, es bien importante que nosotros vamos a trabajar más, y de hecho ahora tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Porque los niños muy fácilmente hoy en día están perdiendo atención. Su atención, su cerebro se está preparando única y exclusivamente para poner atención 5 minutos. Y después de eso ya no. ¿Por qué? Porque la tecnología los está llevando a eso. Los niños toman su iPad, su celular, lo que tengan, y que si juegan un jueguito, que si ven un videíto, que si hacen un TikTok, que si lo que sea, en un lapso de 5 minutos. Y esos 5 minutos tienen atención. En automático, después de eso, dan con el dedo y van a otra cosa. Y vuelven a pasar otros 5 minutos y vuelven a otra cosa. ¿Qué pasa cuando esos niños que se están acostumbrando a que su mente esté única y exclusivamente en esos 5 minutos, usted los quiere tener 1 hora de escuela única? Tenemos que cambiar nuestra metodología. Tenemos que cambiar cómo enseñar y hacer precisamente fracciones de 5 minutos. ¿Sí? Dependiendo de la edad del niño, vamos a tener que modificar. ¿Y qué hago? Bueno, ahorita doy 5 minutos de lección bíblica, y luego doy 5 minutos de actividad, y 5 minutos para el versículo, y 5 minutos, y para poder cubrir toda esa hora, si es que nada más tenemos 1 hora, todo ese tiempo, mantener la mente del niño activa, porque además el niño eso es lo que requiere y quiere, porque a eso lo está llevando la tecnología el día de hoy. Tengo una pregunta en el chat. Hermano Martín, dígame usted qué era lo que quería preguntar. Hermana, yo lo que le iba a decir es que, por ejemplo, esa información es buenísima. A mí y a mi esposa pues, nos está ayudando bastante en cuestión de los niños. Pero sucede lo siguiente, de que en esta sintonía en que estamos nosotros como maestros de los niños, también sería importante que todo esto lo supiera el pastor que está al frente, porque, por ejemplo, ahorita decía usted en 5 minutos. Perfecto, se adecua el tiempo, se hace. Pero nosotros tenemos que cubrir de cuenta toda la escuela dominical. ¿Para qué? Para que no haya distracción, se supone, en la iglesia adulta. Sí. Es muy bueno, toda esta metodología a mí me parece excelente. Nosotros la estamos llevando a práctica, pero nosotros nos salimos un poquito del contexto de iglesia porque no las estamos dando en el culto, las estamos dando después antes del culto. Entonces, por eso nos damos cuenta cómo es tan importante e interactuamos con los niños y se llega a un mejor aprendizaje. Pero, por ejemplo, si nos vaciamos a lo que es a la iglesia en ese mismo tiempo del culto, pues esto simplemente, el pastor a lo mejor no lo sabe, todo esto que vamos a implementar, y entonces cuando nosotros llegamos y tratamos de enseñar de tal forma, pues simplemente nos van a decir, así no, solamente con tu libro. ¿Le van a decir así no, ¿por qué?
No le alcancé a escuchar el final. Porque haz de cuenta que se nos da un libro y en base a ese libro se tiene que hacer la clase. Bueno, ya se hizo la clase, pero aquí lo importante es el tiempo que se maneja al final de todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos decía 5 minutos. Exacto. Así en 5 minutos el niño nos capta bien la atención. Pero, por ejemplo, vamos a tener al niño 2 horas, en lo que se acaba el culto adulto o la escuela familiar, la escuela dominical adulta, pues ahí es donde ya Le patinamos. vamos a sufrir, sí. Así. Y vamos a tener que trabajar más. Nosotros acá en la primera iglesia tenemos el tiempo de la escuela dominical a la hora precisamente del culto. Y viene siendo sí como 1 hora y media, 1 hora 45, ¿sí? Entonces, sí marcamos un horario, tenemos un horario específico, ¿sí? Donde incluimos desde el momento de la bienvenida y ponemos 5 minutos de bienvenida, recolección de datos, tomar asistencia, sí, todo eso es importante. Luego 5 minutos igual del canto. Yo siempre recomiendo que si a ustedes les gusta cantar o van a cantar, sea antes de la lección bíblica. Antes de que usted vaya a dar su lección, póngalos a cantar, pero póngalos a cantar con dinámica, póngalos a cantar con movimiento, ¿sí? Con alegría, porque acuérdense que ustedes o nosotros somos los que motivamos a los niños para que canten dentro del santuario, ¿sí? Porque les enseñamos desde acá que hay que alabar a Dios por medio de la música. Yo no hablo más sobre esto porque sé que el hermano que le toca después de este periodo va a hablar sobre la música. Pero es bien importante y es nuestra responsabilidad también. Pero el punto al que voy es que hay que motivar a los niños a cantar, a hablar y con movimientos, a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a provocar un poquito de cansancio, ¿sí? El alabar a Dios con movimiento. Entonces, usted cuando ya les pide que se sienten y empieza con su introducción, los niños le van a poner toda la atención porque ya están un poquito cansados de todo el movimiento, ¿sí? Entonces, haga su horario. Diga, no sé si acostumbren a darles desayuno o darles algún alimento. 5 minutos para la bienvenida, 5 minutos, 10 para el desayuno, otros 5 minutos para alguna dinámica de escritura, que si los cantos, que si la lección, que si después entonces el reforzamiento de la lección, que el tiempo para revisar la tarea, apuesto que se nos olvida. Encargamos tareas, pero no las revisamos. Entonces, ¿cómo vamos a educar y cómo vamos a enseñar a los niños y a los papás a que sean responsables en eso? Revise la tarea, acumular los puntos, lista de puntos, vamos a checar quién contestó, quién lleva puntos por asistencia, quién lleva puntos por tener tarea, en fin, podemos hacer dinámico, variado, ¿sí? Y digo, desconozco el lugar donde usted se expone o presenta sus lecciones, pero si fuera un lugar amplio, pues haga como zonas. En esta zona vamos a depositar la ofrenda, vamos a hacer esto, en esta vamos a acumular los puntos, anote cada uno de ustedes, ponga su estrellita de asistencia X. Téngalos en movimiento para que los niños no sea cansado para ellos, ni tampoco para usted, en el sentido de que no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos nosotros cubrir el tiempo y hasta nos va a hacer falta tiempo, hermano. Cuando nos organizamos, y se lo digo por experiencia, queremos que el pastor se dure más tiempo predicando porque no me alcanzó el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hija, ¿me quieres leer la del chat? O me pareció ver que había una pregunta. Sí, hermana. Dice, ¿cómo se podría enseñar la lección en esos 5 minutos? Así tal cual, hermana. Otra de las cosas que yo recomiendo es que usted prepara su lección y ensáyela. Ponga su cronómetro y ensáyese enfrente de un espejo. Que usted se vea. Porque a veces hacemos gestos, hacemos movimientos, cosas que causan distracción a los niños, ¿sí? Que a veces vemos que los niños se ríen y no entendemos por qué. Acuérdese cuando usted era joven. Y que tal o cual maestro le daba risa porque tenía un tic, porque tenía un movimiento, porque X. A veces nosotros no lo hemos percibido.
ensaye, ponga su cronómetro y de esta manera usted se va a dar cuenta qué le falta, qué le sobra, porque a veces dice, ¿cómo le hago para 5 minutos? Porque me extiendo hasta 10, ¿sí? Trate de modificarlo y checarlo de esta manera. Yo lo recomiendo así. Puede igual, si usted, mamá, tiene niños, dele la clase a los niños. Si usted lleva 1 minuto, 2 y el niño ya se levantó, señal que su lección está aburrida. Que usted no, o el niño mismo le va a decir, mamá, no me gustó. Volver a empezar. Porque tiene que ver también sus visuales. No nada más es hablar y hablar. La visualización es lo que le va a aclarar al niño y va a llamar usted la atención. Visual 100%. Todo el tiempo estar con visualizado el versículo. Me ha tocado ver que llevan versículos para los niños de maternal. Si saben que los niños de maternal tienen que 2, 3, 4 años con letras. ¿Saben leer los niños? Tan sencillo como es enseñar el versículo a un niño de maternal es lo más sencillo porque solamente necesitamos visuales. Con puros visuales los niños aprenden y les queda más claro. Viendo les queda claro lo que a lo mejor usted no pudo comunicar bien. El visual le va a ayudar al niño a entender lo que usted quiere decir. ¿Sí? Entonces, hay que prepararse con el visual, con el material, pero también ensaye. No quiera llegar a la mera hora, sino ensaye. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario o algo que me quieran hacer? Alma, Dígame usted. dile a los alumnos que hay que pensar en el plan de la clase, que ese es otro tema. Sí. Pero Bueno, para como que les venía yo comentando, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante lo que viene siendo la planificación como tal de una clase, ¿sí? Pero eso lo vamos a tocar un poquito más, más adelante. Ahorita yo ya les di una sugerencia, una idea de lo que se puede realizar y lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero ya estoy como que casi sobre el tiempo, ¿verdad? Ya estoy para terminar. Mimi, para darte tiempo de... Le quedan 13 minutos, hermana. Si usted ya terminó, si quiere especificarnos para ir adelantando, como usted vea. Sí, no, yo por mi parte, pues ya sería todo. Y y cualquier cosa, pues yo estoy a sus órdenes. Si algo después les surge que quieran aclarar, pues con todo gusto me hacen llegar por medio de Mimi, me hacen llegar la pregunta y con todo gusto les contesto. Si no es gracias, así, pues, Alma, por tu participación. Gracias por todo este tiempo de enseñanza y esperamos que los hermanos estén contentos con lo que les has enseñado y que lo piensen y que te pregunten. claro que sí. Estoy a sus órdenes y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Alma. Ay, no sé si alguien más está hablando. Soy yo. Ay. Muchas gracias, hermana Alma. Podríamos ir practicando ya en la clase que tenemos para el siguiente domingo. Los que damos clases el domingo y no sé, a lo mejor alguien se anima y puede compartirle cómo la preparó y algo así para ver si aprendimos. Porque aquí todos decimos sí. Pero no le escuchamos. No se escucha, creo que tiene muteado su micrófono. Perdón, sí, quería comentar que sí, que escríbanlo, escriban sus aplicaciones, todo eso llévelo por escrito en un cuaderno, porque eso le va a ayudar a corregir, pero también le va a ayudar a reforzar. Entonces, escriba cada una de sus aplicaciones y escriba su lección. Déjenme decirles que aquí también, igual en la primera iglesia, somos muy estrictos. Y el presidente de DNI les pide a los maestros de los niños, todos los miércoles deben de presentar por escrito su lección que van a presentar el domingo en el templo, en la escuela dominical. Entonces, lo mandan por WhatsApp
toda su lección por escrito, sus visuales que van a utilizar y su versículo, sus actividades, el programa, todo su programa lo mandan por escrito, por WhatsApp, para que una servidora lo pueda corregir, les pueda aportar más y entonces de esta manera ya quedamos claros en lo que se está exponiendo y lo que se está enseñando, lleva una guía como debe de ser. Entonces yo les recomiendo que de veras escriban y eso les va a ayudar mucho. Gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana. Siempre escuchar a usted y a la hermana Juanita es súper enriquecedor. Yo tengo mis notas, luego se las voy a enseñar del 2016, de cuando tomé con usted, y ahí las guardo como mi tesoro. Y yo tengo las calificaciones también. ¿Mande? Y yo tengo las calificaciones también. Ayer No las enseñe, por favor. Muy bien, si ya no hay más dudas, vamos a terminar con una oración. Y recuerden, como a las 11 de la noche ya está el video arriba y el cuestionario. Ahorita ya he estado tomando preguntas para subirlas al formulario para la asistencia y ya se los comparto en cuanto la tenga arriba y se los comparto para que ustedes puedan llenar su asistencia. Muchas gracias. Hermano Martín, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? ¿Yo, hermana? Sí. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, seguir capacitándonos, Señor, en esta importantísima labor, Señor, de los niños, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre, para que podamos seguir adelante con este ministerio, Señor. A cada uno de los que se reunieron en esta plataforma, Señor, sea usted con mis hermanas y hermanos, Señor, que aquí se encuentran, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque usa a sus hijos, Padre, a sus hijas, en este caso a nuestra hermana, que nos instruye, Padre, mediante esa voz, Señor, mediante este tiempo que le presta, Señor, usted, porque es usted hablando a nuestra vida, Señor, es usted preparando nuestros corazones para que podamos servir mejor, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros hasta este momento, Señor, y con cada uno de mis hermanos que aquí se encuentra, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha provisto de estos medios, de esas plataformas, Padre, para poder llevar a cabo su palabra, Señor. Y qué más en este corazón infantil, Señor, al ministerio que pertenecemos. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los que están aquí presentes. Y le damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Cierro sesión. Gracias.